Nos metemos entonces ya en la información, nos dicen allí en producción, estamos en contacto por lo que nos cuentan con la ministra de Educación de la provincia de La Pampa, la licenciada Jacqueline Evangelista. Ministra, es un gusto estar en contacto con usted, gracias por atendernos unos minutos. Por favor, buenos días a todos. Muy bien, ministra, bueno, la verdad que sabemos que en este momento está trabajando a full, que son jornadas complicadas, ¿no?, las que se están viviendo en estos momentos con respecto al tema del paro docente. Sí, la verdad es que son jornadas complicadas que, nadie quisiera atravesar, ¿no? Como ayer dijo el gobernador, no es un momento feliz, es un momento que lamentamos profundamente, es un paro que no tiene justificación y que no nos merecemos los pampeanos. La verdad es que la situación para poder informar a la población es también algo confusa, digamos, acá UTELPA, porque es el único gremio que adherido a CETERA, entonces CETERA no acató la conciliación obligatoria dictada por el gobierno nacional, UTELPA entonces mantuvo la convocatoria a paros, es el gremio que está haciendo paro en la provincia de La Pampa. En el caso de los otros dos gremios de la provincia, que son AMET, de las técnicas, y SADOP, que es de escuela privada, acataron la conciliación obligatoria. Esto, quiero aclararlo para la gente, que no es un conflicto que ocurra en el marco de una paritaria provincial, porque la paritaria provincial está abierta. El día viernes tenemos además la reunión de la mesa paritaria, por lo que tampoco, deberíamos tener paro, porque la mesa paritaria está abierta y estamos en negociación. Esto es en adhesión a un paro nacional, por una paritaria nacional. Claro, ministra. Sí, claro, ¿cómo se entiende, que estando dentro de una paritaria, ¿no?, que todavía incluso tiene fecha y todavía no se ha llegado a esa fecha, los docentes, en este caso de la provincia de La Pampa, se plieguen a un paro, teniendo en cuenta que aquí en la provincia de La Pampa todavía no se llevó a cabo esa paritaria? Claro, esta es la cuestión que yo recién les decía. O sea, estamos en el marco de una paritaria provincial, por lo que no deberíamos tener paro, porque además nos sentamos a conversar el día viernes sobre este punto, sobre salarios, pero es un cuarto intermedio de una paritaria ya abierta, con ese temario además. Ese temario estaba. Es una adhesión a un paro nacional, pero además quisiera aclarar, la paritaria nacional tiene un objetivo, que es fijar un piso salarial mínimo para todo el país. Esto quiere decir que menos de ese piso que se fije por la paritaria nacional, nadie puede estar cobrando. El año pasado no se llegó a acuerdo y entonces por decreto el gobierno nacional fijó el piso salarial en 3.416 pesos. Se realiza esta paritaria en el ámbito nacional porque el gobierno nacional asiste con recursos a las provincias que no pueden pagar este salario mínimo. La Pampa no está dentro de esas provincias que integran lo que se llama fondo compensatorio. El salario mínimo fijado el año pasado fue de 3.416, cuando comenzaron las negociaciones paritarias en el ámbito nacional este año, hubo un grupo de gremios que pidió el 61% de aumento, CETERA pide el 42%. Quiero decirles a todos los pampeanos que con el 61% de aumento solicitado, que era el máximo aumento que pedía un grupo de gremios al comienzo de la negociación, el salario mínimo llegaba a 5.500 pesos, por lo que aún estaba por debajo del salario mínimo de La Pampa, que ya tenemos sin aumento, ¿sí? Ajá. Y con el pedido de CETERA era 4.800, que por supuesto está por debajo. El salario mínimo en La Pampa es de 5.800 pesos. El salario mínimo es el que recibe un maestro recién recibido que empieza su actividad en un turno, en una jornada de 4 horas 15. Por lo que no entendemos, uno puede entender sí que los gremios sean solidarios con los compañeros trabajadores de otras provincias, pero quizás hay otras estrategias para manifestar esta solidaridad con las otras provincias y no
dejando sin clases a los niños de nuestra provincia, ¿sí? Cuando el esfuerzo por sostener el presupuesto histórico, el presupuesto más alto en la historia de la provincia, como es este, del 28% del presupuesto general, y además la recuperación del salario que ha vivido el sector docente en estos últimos años, es el esfuerzo de todos los pampeanos. Ministra, entonces usted lo que cree, digamos, es que esta medida aquí en la provincia de La Pampa al menos resulta injusta, ¿no? Tal cual, sí, sí, lo dije al comienzo, es injusta y además no encontramos justificación. Entendemos la solidaridad con otros compañeros docentes, pero creemos que puede haber otras estrategias para manifestar la solidaridad con un gremio nacional y con otros compañeros docentes. Ministra, por otra parte, recordemos entonces cuál es el sueldo mínimo que está percibiendo un docente aquí en la provincia de La Pampa. Reiteramos la cifra que nos dio. 5.800 y un poquito más. Recuerdo, es el maestro que recién se inicia, que no tiene antigüedad y que no tiene bonificación por antigüedad y que trabaja en un turno. Y es un salario de bolsillo, es lo que recibe en el bolsillo. Ajá, y eso, un docente es el mínimo, digamos, de un docente que recién comienza a insertarse en el sistema. Ahora, un docente medio, digamos, ¿cuánto está percibiendo hoy en la provincia de La Pampa? Bueno, después habría que agregar, digamos, la bonificación por antigüedad y la bonificación por zona, que mejora considerablemente los salarios del docente, ¿sí? El porcentaje que tiene el salario mínimo es siempre menor. Ajá. Porque son muy poquitos los docentes que, bueno, van ingresando. La mayoría además tiene 2 turnos. O sea que, digamos, el salario medio, ¿en cuánto puede llegar con todas estas bonificaciones de que usted está hablando o que puede llegar? El salario, a ver, con 10 años de antigüedad o 20 años de antigüedad, a ver, yo tenía por ahí la tablita. Ajá. Pero tiene que ir sumándole de acuerdo al porcentaje. La composición del salario docente es bastante compleja. Hay que subirle, digamos, una serie de bonificaciones que no lo tengo en este momento acá sobre mi escritorio para no decir una cifra que no conozco. Está bien. Ahora, digamos, si el mínimo es 5.000 pesos de bolsillo, digamos, un medio estará... 5.800, señor, 5.800. Claro, casi 6.000 pesos, digamos, el medio estará en por lo menos 2.000 pesos más, 3.000 pesos más. Sí, 7.500 seguramente debe estar alcanzando aproximadamente. Pero acá estamos hablando de un solo turno del maestro de grado, ¿sí? Claro. Por eso digo, es complejo el salario docente. Tenemos profesores que la hora cátedra tiene algo más de puntos, digamos, en el nomenclador. Los directores, por supuesto, que tienen otro salario. Bueno, y depende de la antigüedad docente y si tiene bonificación por zona. Ahora, si digamos, este salario es el que está percibiendo un docente en la provincia de La Pampa, ¿por qué uno escucha que los gremios hablan de que los salarios no son dignos? Bueno, yo creo que es la aspiración de todo gremio lograr mejoras salariales, ¿no? Y eso es totalmente legítimo. Sí. Ahora, de ahí a decir, digo, tenemos el salario básico, que no es el de... Acá tengo el dato que usted me preguntaba. Con 10 años de antigüedad, el salario del bolsillo debe llegar a 6.000... ¿A qué es este salario antigüedad? 6.300, 6.400 pesos en un solo turno maestro de grado. ¿Sí? Claro. Y con 20 años de antigüedad llega a 8.000 pesos en un solo turno maestro de grado. Claro, ¿sí? Un solo turno además. Claro. Ministra, digo, esto de salario digno, bueno, siempre, o de buen salario, por supuesto que todo el mundo aspira a tener un mejor salario y es legítimo. Lo que sí quiero decir es que es el básico es el más alto del país. El básico es de 3.798, es el más alto del país, y en cuanto a salario de bolsillo, en valor relativo, también es lo que ha dicho el gobernador, es el mejor salario, porque es algo superior Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero el costo de vida es otro. Y sí, el sueldo básico de Tierra del Fuego y Santa Cruz es muy inferior al nuestro. Eso es lo que impacta después en la jubilación y en demás beneficios. Ministra, por otra parte, ¿se evalúa alguna medida, alguna sanción, alguna cuestión que tenga que ver justamente con aquellos gremios que no acataron la conciliación? Bueno, esta evaluación le corresponde, en primer lugar, al Ministerio de Trabajo de la Nación, porque la conciliación obligatoria fue dictada por el Gobierno Nacional.
Y bueno, la Subsecretaría de Trabajo de la provincia está evaluando la situación de los gremios provinciales. No podría yo responderle porque, digamos, es jurisdicción eso es competencia de la Subsecretaría de Trabajo. Ministra, ¿está en contacto con el gobernador Jorge al respecto todo el tiempo para ver cómo se soluciona esta situación? El gobernador también se ha visto sorprendido por esta medida. Digo, quiero recordar que además en estos meses de enero y febrero y atendiendo a la situación económica que ha vivido el país, el gobierno dio primero una suma de 2.100 pesos por agente en el mes de enero, muy superior a lo que otras provincias otorgaron, y adelantó además la ayuda escolar, que es muy importante también porque fue de 855 pesos, que la adelantó a los primeros días de febrero, de modo de brindar un apoyo a los empleados de la administración pública para la compra de los elementos y de los artículos escolares necesarios. Ministra, fue una apertura de ciclo lectivo extraña, ¿no? Ayer cuando ustedes estaban participando de lo que fue la apertura oficial y bueno, y estaban inmersos dentro de un paro docente, ¿no? Sí, la verdad es que debo confesar que uno siente dolor por la situación, ¿sí? Nos hubiera gustado que todos los niños pampeanos empiecen las clases. Empezaron varios, no tengo el dato fehaciente, el único dato que sí puedo dar, que por ejemplo la escuela de Relmo inició las clases con todo su plantel docente y reconocemos esto, ¿no? El darle importancia a ese primer día de clase, más allá que seguramente los docentes de esa escuela, como de tantos que también ayer trabajaron, se hacen solidarios con los otros docentes que están teniendo otros sueldos, ¿no? Pero han antepuesto el derecho de los niños de aprender y de vivir su primer día de clase. Pensemos en los niños de primer grado, por ejemplo. Por último, ministra, le agradecemos muchísimo estos minutos. Sabemos que es bastante difícil encontrarla, más que nada en este momento, ¿no? Siempre nos ha respondido muy bien, pero bueno, sabíamos que en este momento está muy ocupada. Con respecto a lo que tiene que ver con la paritaria, entonces, que se abre, ¿cómo piensa el gobierno que puede llegar a estar? Los estatales hablaron acerca de que va a ser un año de muchas pujas. ¿Cómo intentan resolverlo? Bueno, el día viernes es la primera reunión, digamos, en el tema salarial, y donde se va a presentar la propuesta del gobierno de pauta salarial, y ahí veremos cómo se va desarrollando este diálogo. Muy bien. ¿El ofrecimiento del gobierno se puede adelantar? ¿Se sabe cómo puede llegar a ser? No, eso ya se va a hablar oportunamente en esa reunión. Ministra, muchas gracias por este contacto. Lo que sí, ya el gobernador lo ha adelantado y se le ha comunicado a los gremios. El gobernador dijo que la primer cuota, digamos, de incremento va a ser retroactivo al 1 de febrero, y esto ya se le comunicó a todos los gremios estatales. Ministra, nuevamente muchas gracias por este contacto. Le estaremos molestando quizá en algún otro momento. Gracias por atendernos, Por favor, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, muy buena onda la ministra Jacqueline Evangelista, ministra de Educación de la provincia de La Pampa. La nota difícil de la jornada la ha logrado Américo González. No habló con muchos medios, de manera exclusiva. Sí ha hablado casi en conferencia de prensa, pero así de manera exclusiva no habló con los medios. Estamos hablando de la ministra de Educación en el momento en el que estamos en un paro docente de algunos gremios, pero ahí estaban los números de los sueldos docentes. O sea, estamos hablando de números importantes. Cuando uno habla o escucha justamente de sueldos sin dignidad y qué sé yo, la verdad, no es tan así, ¿no? Uno está escuchando y además uno escucha y uno conoce algunas cuestiones que tienen que ver justamente con los sueldos docentes y, digamos, no estamos hablando de sueldos paupérrimos. Por otra parte, otro de los temas, sin dudas que todo reclama justo y todo el mundo quiere ganar más, y está muy bien que esto así sea. Digamos, nadie va a ponerse en contra de los gremios porque quieran subir el piso de sueldo de sus trabajadores. Está realmente muy bien. Ahora, digamos, de hacerlo en una discusión en la que se está hablando justamente del tema, de solidarizarse, está muy bien, solidarizarse con los demás trabajadores a nivel nacional, pero también es cierto que no se puede tomar o tener de rehén en el medio justamente a los niños cuando
estamos hablando de una realidad totalmente distinta en la provincia de La Pampa con respecto a otras provincias. No se puede englobar todo, si no pagan justos por pecadores. Es digamos, un razonamiento que podemos hacer nosotros desde aquí, cada cual tendrá sin duda su manera de ver las cosas. Igualmente después podemos hablar con los gremialistas para ver qué opinan al respecto, pero también es cierto que los gremios deberían decir las cosas como son. No, digamos, decir que los sueldos son paupérrimos, porque ese argumento se cae. Los sueldos no son paupérrimos. Ese argumento se cae fácilmente, ¿no? Si dicen que la idea es subir, bueno, está bien, eso es obvio y está perfecto que se quiera hacer. Pero no caigamos en el discurso escondido, ¿no? De decir una cosa, pero estamos hablando de otra. Y también, en cuanto a los docentes, estaría bueno analizar, ¿nos sumamos a una decisión que parece en algún punto politizada? Bueno, hagamos lo que uno quiera, digamos, pero en algún punto hay cuestiones que parecen politizadas. Está en cada uno de los docentes de sumarse o no y hacer lo que cada uno quiera, y yo desde aquí no voy a decir qué es lo que tiene que hacer un docente, pero sí es cierto que guarda, porque por allí pareciese en algunos puntos que el discurso es politizado. Politizado no en cuanto todo el mundo hace política, sin dudas, pero politizado en cuanto a que hay cuestiones internas de partidos políticos que se meten en los gremios, y eso por ahí no está tan bueno. Por eso preguntaba Luis Matías yo ayer qué autonomía tenían. Digo, son escuelas provinciales. Bueno, si son escuelas provinciales, bueno, vos podés adherir simbólicamente, no sé cómo puede ser el tema, pero si alguien habla de bolsillo, los mejores sueldos, es decir, no comparado por supuesto con Tierra del Fuego, ya lo explicaba por supuesto. Los el más bajo 6.000 pesos. Bueno, pero no es eso lo que cobran seguramente, porque yo he hablado ayer precisamente aquí con docentes, superan esa cifra largamente cuando van a cobrar. Es decir, es cierto lo que vos decís, ojalá ganen más, que estén mucho mejor, pero adherirse sin todavía haber concluido las paritarias, sin todavía haber comenzado, yo la verdad, por ahí, y bueno, y poner en el medio el comienzo del ciclo lectivo, me parece realmente bueno. Y también te tengo que dar la derecha en este caso, es decir, que también hay una cierta politización en este tema. Me suena así, ¿no? A nivel nacional, está bien, si en Buenos Aires cobran ese sueldo, me parece un sueldo bastante bajo, pero aquí en La Pampa no pasa esto. Entonces, bueno, han comenzado a trabajar en distintos colegios, pero bueno, esperemos. Ahora, algo interesante es lo siguiente. Yo escucho mucho el discurso de vamos a ver, no estamos ganando nada, los docentes no ganan nada, qué sé yo. Escucho mucho, pero no escucho nunca que digan cuánto se gana. Porque voy a decir, bueno, entonces, ¿pero cuánto ganan? Para saber cuánto quieren ganar. Entonces, bueno, ¿cuánto ganan? ¿Y cuánto quieren ganar? Porque si no, ya ha pasado con otros sectores que tienen apoyo popular a la hora de los reclamos, pero lo van perdiendo porque el discurso comienza a notarse o avariento o politizado. ¿Se entiende? Ya ha pasado, digo. Si no me decís cuánto ganás y cuánto querés ganar, es porque estás ganando bastante bien. Y entonces tu discurso no es, digamos, no se conoce. O sea, tu discurso está a medias. ¿Cuánto ganás y cuánto querés ganar? Estamos hablando de la provincia de La Pampa, vuelvo a repetir, porque colegas que no toman allí en el sur de Córdoba, por ahí la realidad en el sur de Córdoba es totalmente distinta. Entonces por eso hablamos de la provincia de La Pampa. Habló la ministra de Educación de La Pampa y tiró los números en la mesa. Pero además, los números los conocemos. Todos los que estamos aquí los conocemos. Ahora, los gremios no dicen nunca cuánto gana un maestro. Está bien, si quieren, ojalá se pueda ganar 20.000 pesos por mes, por turno. Estaría bárbaro. A mí también me gustaría ganar muchísimo más de lo que gano. Bárbaro. Lo que digo es, guarda cuando las protestas comienzan a denotar cierta avaricia y cierta politización, porque pasó con otros sectores que contaban con el apoyo popular en un primer momento, y cuando se comienzan a ver los hilos de las marionetas, se empieza a caer el respaldo popular, y es muy grave, es muy feo. Es simplemente lo que tenemos que decir.